quiero decirles que el enfoque de la serie es el reino de Dios, ¿sí? El reino de los cielos. Es lo que estamos viendo en esta serie, para que más o menos usted pueda captar el mensaje. La semana pasada pues dimos inicio, donde vamos a hablar de Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y el establecimiento de su reino aquí en la tierra. Así que tenga eso en mente. Vamos a hablar, nuestro enfoque es el reino de Dios. Así que Padre, de nuevo te agradezco por este tiempo, Señor, por tu palabra, conveniente que la escuchemos, que la vivamos, que la escudriñemos, que la saboreemos, Señor, y que podamos sobre todo vivirla, demostrarla, compartirla. Gracias por mis hermanos, gracias por quienes están afuera, Señor, te pido por ellos. Y Señor, las necesidades, sabemos que tú siempre las suples, así que gracias por todo te damos. La semana pasada vimos que después de un periodo de 400 años de silencio de parte de Dios, por el cual no envió profeta, un día aparece en el desierto de Judea un hombre vestido vestido de pelo de camello. A través de este hombre, por fin Dios había dado por terminado en ese tiempo de silencio. A través de este mensajero conocido como el Juan el Bautista, ya lo vimos la semana pasada. Ahora, ¿usted recuerda qué fue lo que Juan proclamó? ¿Qué fue lo que empezó diciendo? Mateo 3:12 dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiere decir que Juan estaba invitando a las personas al arrepentimiento, a cambiar su manera de ser, su manera de pensar. Y todo aquel que escuchaba el mensaje y respondía a él y aceptaba el reto de dar frutos dignos de arrepentimiento, ¿qué es lo que hacía? Bueno, esta persona entraba a las aguas con Juan en el Jordán para ser bautizado. ¿Okay? Juan, yo creo lo que estás diciendo, acepto el reto, me voy a meter al agua y quiero ser bautizado. O sea que el bautizo no solo era una zambutina en el agua y ya, era todo. No, sino que a partir de ese momento las personas estaban comprometidas a dar frutos dignos del arrepentimiento, demostrar que en verdad querían pertenecer al reino de Dios. ¿Okay? Porque muchas veces las personas solamente se bautizan por compromiso para demostrar, pero no hay frutos en ellos. Así que era importante pues que las personas, una vez que habían demostrado en público, en ese tiempo, habían demostrado en público no su fe en Juan, sino en creer y querer ser parte de ese reino, ellos eran bautizados. Vimos la semana que cierto día llega Jesús al Jordán y es bautizado por Juan. Al salir Jesús del agua se escucha una voz de los cielos, la voz de Dios Padre, que decía: ¿este es quién? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora, no crea que lo dijo, este es mi Hijo. Yo creo que fue una voz de trueno, una voz que se escuchó por los cuatro ángulos de la tierra, está diciendo eso: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Eso es importante, te lo voy a explicar por qué. Ahora, ¿qué ocurrió después de Jesús fue bautizado? Se fue al desierto, ¿verdad? Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, Mateo 4:1 dice: para ser tentado por el diablo. Ahora, si usted ha leído la Biblia o ha escuchado las historias, se habrá dado cuenta que la tentación, que poner tentación a las personas era una de las especialidades de Patillas. Era su táctica especial, era su arma preferida para hacer que las personas se desobedecieran a Dios y se fueran apartando del camino de Él. O sea, la tentación fue lo que más utilizó el Satanás para desviar y que las personas desobedecieran a Dios. Lo hizo desde el principio de la creación a través, ¿verdad?, cuando le puso la tentación a Eva y cayó Adán igualmente y desobedecieron a Dios. También puso tentaciones a David, puso tentaciones a Sansón, a los hijos del sacerdote Elí. Y note que
las tentaciones que Satanás usó contra estos varones, ¿qué fueron? Las mujeres. Así que yo le pido, hermano, varón, que siempre debemos estar alertas, atentos, ¿verdad? Porque Satanás conoce la debilidad del hombre, ¿verdad? Que la tentación entra por los ojos, por la vista. Así que debemos estar siempre firmes y recordarnos de las cosas, de lo que hizo José cuando él enfrentó la tentación, que huyó, dio la vuelta y huyó. Así que David y Sansón, los hijos del sacerdote Elí, recuerden que ellos se metían con las prostitutas a la entrada del templo, hacían infinidad de tonterías. Y claro, no podemos olvidar la tentación que Satanás puso a Judas Iscariote cuando entregó a Jesús. Bueno, fue al desierto para ser tentado, pero en realidad, ¿cuál fue la verdadera intención del diablo a ponerle tentación a Jesús? Mire, aunque el diablo le dijo 2 veces, si en verdad eres el Hijo de Dios, haz esto. ¿Recuerdan? 2 veces le dijo. La intención de Satanás no era comprobar si en verdad Jesús era el Hijo de Dios. O sea, esa no era la intención de él. Satanás ya sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Recuerde que por algún tiempo, si usted ha leído la Biblia y lo sabe, Jesús como Dios y Satanás, ¿verdad?, siendo el querubín, ellos habitaron en el tercer cielo juntos por algún tiempo. Solo que Satanás era inferior, era un ángel, era un querubín, ¿verdad?, que servía a Dios. O sea que Satanás ya conocía o sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Además, Dios mismo lo había dicho cuando Jesús, recuerda que lo fue bautizado, este es mi Hijo amado, y tenga por seguro que Satanás escuchó esas palabras. Así que cuando le digo, si en verdad eres el Hijo de Dios, haz esto, no era para comprobar o verificar que Satanás era el Hijo de Dios. Él ya lo sabía. Sabía que Jesús era Hijo de Dios, sabía que Jesús era el Verbo hecho carne, sabía que Jesús era el Redentor, el Salvador y el Mesías. Todo eso él lo sabía. Es más, los mismos demonios, los achichincles de patillas de Satanás, sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Miren lo que dice Lucas 4:41. También salían demonios dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. O sea que no había duda, no había ninguna confusión. A Satanás, o sea que quede claro, Satanás, el patillas, el diablo, no estaba tratando de probar la identidad de Jesús. Esa no fue el motivo de la tentación. Entonces, lo que Satanás quiere hacer es destruir el propósito por el cual Jesús había venido a este mundo. Desviar a Jesús de su misión divina, básicamente, y quería hacer desviar de la misión a la cual Dios lo había enviado y hacer que Jesús pecara, que fracasara y que desobedeciera a Dios. O sea, miren, la tentación fue con el propósito de tratar de deshacer el plan de Dios, de terminar o de acabar con el reino de Satanás para empezar el reino de su Hijo. Terminar con el reino de las tinieblas para aquí en la tierra poner el reino de luz. O sea, eso era lo que Satanás intentaba hacer con las tentaciones. Satanás sabía que su reino estaba en peligro. Recuerda que la semana le dije, siempre los reyes estaban peleando con los filisteos, los amorreos, los saduceos. O sea, siempre había una guerra con otros reinos. Y les comenté que la guerra de Jesús en ese tiempo no iba a ser con hombres, sino que iba a ser básicamente con su peor enemigo, con Satanás. Así fue, ese es el enfrentamiento que vamos a ver en esta serie. Así que Satanás hará todo lo posible por evitar que el reino de Dios empiece a crecer en la tierra. ¿Qué fue lo que hizo? Satanás va a tratar de poner a Jesús de su parte. En vez de que sea su enemigo, lo voy a hacer mi aliado. Escuche lo que le dice en una de las tentaciones. Recuerde, el enfoque es el reino de Dios. Lucas 4:5. Dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Imagínense,
Imagínense a Satanás diciéndole a Jesús, mira Jesús, pues allá está el reino de los Estados Unidos. Y abajito, un poquito más abajo, dice Jesús, San Diego. No, bajito más abajo está el reino de Tijuana. Está el reino de Centroamérica, el reino de Sudamérica, por acá está el reino de Europa. Imagínense Satanás mostrando de todos los reinos a Dios, ¿ok? Entonces Jesús le dice, Satanás le dice, versículo 6, escuchen lo que le dijo. Jesús, a ti te daré toda potestad, o sea, vas a tener toda la autoridad y la gloria de ellos. ¿Por qué? Porque a mí me ha sido entregada. Está diciendo Satanás, todo lo que ves es mío. Por eso es el Dios de este siglo, por eso es el príncipe de estos tiempos. Y fíjense lo que dice al final, y a quien quiero, la doy. Básicamente, Satanás está diciendo, mira, Jesús, lo que no pude hacer en el cielo, aquí sí lo estoy haciendo. Todo esto es mío. Imagínenselo y luego diciendo, Jesús, y solo por hoy, solamente este día tengo un especial para ti. Todo esto es tuyo, solamente tienes que hacer una pequeña cosa. Versículo 7. Solo hay una condición. Si tú postrado me adoraras, todo esto será tuyo. Entonces, ¿se da cuenta de lo que el diablo está tratando de hacer? Mire, cuando el plan de Dios se cumpla en esta tierra, algún día en el futuro, ¿verdad? Que cada día ese futuro está más cercano, Jesús va a ser el rey de todo el universo. O sea, ese plan de Dios, de que Jesús vaya a sea algún día el rey de todo. Lo vemos en Apocalipsis 11:15. Dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él, o sea, Jesús, reinará por los siglos de los siglos. O sea que el plan de Dios es entregarle todos los reinos de la tierra a Jesús. Lo que el Patillas está intentando hacer, o lo que él quiere hacer, es básicamente le está diciendo, mira Jesús, no tiene que pasar todo el plan de Dios. O sea, antes de que empieces tu ministerio aquí en la tierra, porque recuerda Jesús aún no empieza el ministerio aquí, antes de que empieces tu ministerio, antes de que empieces a hacer sanaciones y milagros y expulsar demonios, antes de que tengas que sufrir, ser golpeado, rechazado, antes de que tengas enemigos, antes de que vayas a sufrir el martirio en la cruz, y te dice ya, antes de todo eso, mira, yo te lo estoy dando. O sea, no tienes que esperarte años y años, lo vas a tener ahorita. Y básicamente esa es la forma en que el diablo actúa con nosotros el día de hoy. Nos quiere dar, nos ofrece todo, ¿verdad? Sin saber realmente cuáles son las consecuencias. Nos quiere poner todo en un taco, como dice, bandeja de oro, para que nosotros aceptemos y tengamos esa satisfacción temporal y rechacemos a Dios, desobedezcamos a Dios. Por eso debemos tener cuidado, porque el plan de Satanás es disfrute hoy y pague después. Así que, cosa que Satanás le esté brindando y ofreciendo, tenga cuidado, rechácelo, ¿verdad? Póngalo, Señor, ayúdame porque lo va a tener que pagar algún día. Entonces, antes de que tengas que morir en la cruz, el diablo le propone entregarle todo. Lo único que Jesús tenía que hacer en ese momento es doblar rodilla y adorar al diablo. Es todo lo que tenía Jesús que hacer. Y era de él. Entonces, la tentación para Jesús era en ese momento, ¿cuál? Evitar la muerte en la cruz, evitar el sufrimiento, ¿ok? Pero Jesús rechaza la oferta, lo sabemos bien, siempre usando o citando las Escrituras. Satanás, está escrito, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros tengamos, de perdida tenga un versículo escrito de memoria, el cual usted lo pueda usar en tiempos de tribulación, en tiempos de tentación o de problemas. ¿Y qué fue lo que ocurrió después? Lucas 4:13. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. No se apartó definitivamente. Básicamente le dijo, nos vamos a ver después. Y vamos a ver a través de esa serie
no, güey, pero que vas a regresar, ¿verdad? Nuevas tácticas, nuevas intenciones, nuevos obstáculos para que el reino de Jesús no sea establecido en la tierra. Bueno, una vez que el enemigo es derrotado, Jesús empieza su ministerio. Ahora sí, ya me bauticé, ya derroté la tentación, no me venció, voy a empezar mi ministerio. Y lo hará como. ¿De qué hablará Jesús al empezar su ministerio? Hablará del reino de Dios. Escuche las primeras palabras que Jesús mencionó cuando empezó a predicar. Mateo 4:17, ¿qué fue lo que dijo? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si se da cuenta, son las mismas palabras de Juan el Bautista. Literalmente, son las mismas palabras que Juan usó al principio de su ministerio. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, al igual que Juan, están invitando a las personas al arrepentimiento, a cambiar de su mente, a cambiar de su corazón, a cambiar sus actitudes, a cambiar sus formas de ser, sus malas costumbres. ¿Y prepararse para qué? Y prepararse para la llegada del reino de los cielos. Recuerden que les comenté que la semana pasada que en aquellos tiempos los reyes enviaban mensajeros para que los pueblos se prepararan para su llegada. Bueno, eso ahora es lo que está diciendo: prepárense porque el reino de los cielos está acercándose. Así que Jesús los está invitando a que arrepiéntanse. Quiero que note algo importante aquí. Jesús está hablando de arrepentirse. ¿Por qué? ¿Por qué se tienen que arrepentir? Porque el reino de los cielos está cerca. Le quiero aclarar que Jesús no dice arrepiéntanse para que sean salvos y tengan la vida eterna. No es lo que está diciendo Jesús. Eso era algo diferente, ¿ok? Ahora, sabemos que la única condición para ser salvo y recibir la vida eterna es ¿cuál? Es creer en Jesús y tener fe en Él. Básicamente es lo que debemos hacer. Abrirle nuestro corazón: Señor, te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Tengo fe en ti, pongo mis manos o mi vida, pongo mi vida en tus manos y ayúdame a hacer tu voluntad. Eso es lo que se necesita para recibir la salvación y la vida eterna. Quiere decir que yo no soy salvo por el arrepentimiento, o sea, no es por el arrepentimiento como tal. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, ¿verdad?, que no creen en Dios, que son ateas, que ni siquiera en su vida se les ha ocurrido leer las Escrituras, mas sin embargo ellos en algún momento se han arrepentido. O sea, han experimentado el arrepentimiento, pero no es el arrepentimiento que viene de parte de Dios. Básicamente es el arrepentimiento terrenal, ¿verdad? Entonces, no porque la persona se arrepintió, pues ya salvo, ya tengo la vida eterna, no. Mira lo que dice 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, ¿para qué? Para la salvación. Esa es la que nosotros hemos experimentado. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo, ¿verdad?, produce que muerte. Entonces, hay gente que solo ha experimentado la tristeza del mundo, no la tristeza que es según Dios. Por eso, para ser salvo es necesario la fe, es necesario creer en Él y es necesario empezar nosotros a vivir una vida de acuerdo a lo que nos va a pedir que hagamos. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para aquel que se arrepienta tenga la vida eterna. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Para que el que cree tenga la vida eterna. Romanos 10:9: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y te arrepientes de corazón, no, si crees de corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Entienda, yo no soy salvo y ni usted es salvo porque se arrepintió. Pero algo importante, o sea, lo voy a aclarar. Pero el arrepentimiento y los frutos del arrepentimiento, como dijo Juan que hicieran, son necesarios en nuestra vida
para demostrar que realmente hemos creído en Jesús, que hemos creído en su palabra, que hemos creído en sus enseñanzas, que le hemos abierto nuestro corazón, que lo viejo, o sea, ya ha quedado atrás y ahora somos nuevas criaturas. ¿Cómo lo vamos a hacer? No simplemente con decir, Señor, te entrego mi vida, demostrando los frutos del arrepentimiento, ¿ok? O sea, no quiero que me entiendan, pues entonces yo no me arrepiento, no hago nada. No, tienes que hacerlo ahora porque has creído en Jesús. Tienes que demostrar que en verdad eres la sal de la tierra, que eres la luz del mundo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, mediante tus acciones. Es por eso que al final del mensaje, cuando Jesús da el mensaje del Sermón del Monte, ahorita vamos a ver un poco de eso. En el mensaje del Sermón del Monte, Jesús le va a decir a la gente, miren, el reino de los cielos está cerca. Les voy a enseñar cómo deben de comportarse en el reino de los cielos. Por eso al final del Sermón del Monte Jesús dice, Mateo 7:20, así que por sus frutos los conocerás. ¿De qué frutos se refiere? No está hablando de los frutos del Espíritu, porque eso es allá, ocurre ya en Gálatas. Jesús está todavía aquí. Está hablando de los frutos. Así que por sus frutos los conocerás, los frutos del arrepentimiento. De lo que hace. ¿Recuerdan lo que les dijo Juan a las personas? Cuando estaba y la gente le preguntó, Juan, ¿y ahora qué tengo que hacer? Pues mira, uno de los frutos es de que si eres cobrador, ya no cobres de más, no robes a la gente. Ese era un fruto. Otro fruto era, recuerda, si alguien te ayuda, se te pide que le ayudes a cargar su capa, una milla, tú ayúdale 2. Ese era otro fruto del arrepentimiento, de la transformación, del cambio, que no íbamos a vivir de acuerdo a los estándares de este mundo, sino a las nuevas líneas de vivir que Dios nos estaba dando. El arrepentimiento y la fe, haz de cuenta que es una moneda, son las dos caras de una misma moneda. El arrepentimiento y la fe no las podemos separar, deben de ir juntos, ya que es imposible decir, es que yo soy cristiano y soy templo del Espíritu Santo y seguir por el mismo camino que antes. O sea, el arrepentimiento es un cambio, estás cambiando de dirección, estás dando la espalda al pecado y estás buscando de la voluntad de Dios. Por eso les recuerdo, el arrepentimiento es necesario, pero no es una condición para ser salvo. Fe y creer, y después hasta vienen los frutos. Ahora, en el Antiguo Testamento, vimos en la serie de los reyes del Antiguo Testamento, Saúl, David, Salomón, todos ellos tenían un círculo cercano de colaboradores. Algunos de ellos eran capitanes del ejército, otros eran ancianos, ¿verdad? Hombres de confianza que ellos tenían para consultarlos. Bueno, si Jesús es rey, Él va a hacer lo mismo. Solo que los hombres que van a estar a su alrededor no son capitanes de ejército, no son personas de gran influencia en el pueblo o en la ciudad. No eran guerreros, no eran capitanes, no, en realidad eran pescadores, ¿verdad? Gente del vulgo, del pueblo, gente común y corriente. Probablemente nadie daba nada por ellos, y la única razón que se conocían es porque traían el pescado a las ciudades. Entonces fueron pescadores, hombres, entre ellos hubo un cobrador de impuestos. Lo que quiero que entienda, que estas personas que Jesús reunió no eran de gran influencia en las cosas del mundo. Y una vez que Jesús reunió a los apóstoles, ¿qué fue lo que hizo? Vamos a ver, Mateo 4:23. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas y de ellos y predicando. ¿Qué es lo que Jesús predicaba? El evangelio del reino. De nuevo, el reino se ha acercado, el reino, ahorita vamos a hablar un poco sobre eso, pero está hablando del evangelio del reino, las buenas nuevas del reino, un reino nuevo o el reino de Dios, con una cultura y un estilo diferente a
a la forma en que estaban viviendo. El reino de Dios será regido ¿por qué? Por el amor, la justicia, el perdón, la compasión, la paz y sobre todo la obediencia a Dios. Esas van a ser las características de este reino, totalmente diferentes a las características del reino terrenal. Si Jesús va a hablar del reino, para él era importante, ¿verdad?, que todas las ciudades, en todas las regiones, se compartiera el evangelio del reino, que conocieran lo que era el reino de Dios, que la gente pudiera comparar de una manera y hacer una distinción clara entre lo que era vivir en el reino de Dios y vivir en el reino de las tinieblas. Yo creo que ahora cada uno de nosotros podemos hacer esa comparación en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar. Es decir, yo antes nosotros éramos de esta manera, hacíamos eso, tontería y media, y para allá y para acá, y barullo y argüende. Y ahora somos diferentes. Este es el nuevo reino que Dios quiere que nosotros tengamos. No aquel donde se hablaban barbaridades, donde se mentía, donde se insultaba, donde se golpeaba, donde se ofendía, donde se hacía de todo, ¿verdad? Dice, no, ahora este es el reino que quiero que ustedes vean. Y muchos de nosotros ya lo estamos viviendo, no a la perfección, pero ahí vamos poco a poco, ¿verdad? Tratando de seguir las enseñanzas de Dios. Así que Dios quiere que la gente pudiera ver una comparación real. Este es su reino y este es mi reino. Es por eso que cuando las multitudes, si usted lee el Evangelio, cuando Jesús iba a enseñar a las ciudades, las multitudes lo querían detener. Jesús, no te vayas, enséñanos más de este reino, síguenos hablando, queremos saber qué fue lo que Jesús les dijo. Tranquilos, dice Lucas 4:43. Es necesario que también a otras ciudades anuncien el evangelio del reino de Dios, el reino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para esto he sido enviado. Dios me envió a establecer un nuevo reino, a quitarnos del reino de las tinieblas para empezar el reino de Dios. Así que dice, para esto he sido enviado. Y durante el resto de su ministerio, por 3 años, Jesús viajó por Galilea, Samaria, Judea, Capernaum, Nazaret, Jericó y Jerusalén, entre otras ciudades. ¿Qué es lo que hacían? Predicando el evangelio del reino, las nuevas buenas del evangelio. Mateo 9:35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellas y predicando el evangelio del reino. Era importante para Jesús que la gente conociera pues y pudiera diferenciar entre el reino terrenal y el reino de Dios. Para que la gente entendiera la diferencia entre un reino y el otro, Jesús en su primer sermón, en el que conocemos el Sermón del Monte, Él les empieza dando un claro contraste entre ambas situaciones, entre ambos reinos. Varias veces Jesús va a decir, oíste que fue dicho, esto es lo que están haciendo ahorita en el reino terrenal, pero yo les digo, esto es lo que se va a hacer en el nuevo reino. Mateo 5:21, por ejemplo, no voy a cubrir todas. Mateo 5:21 dice, oíste que fue dicho, no matarás. Ahí está. Eso es en el reino, eso es en el reino que estamos viviendo hoy en día. Dice Jesús, ahora en el nuevo reino que vengo yo a establecer, dice 22, pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, o sea, vanidoso, presumido, quedará expuesto al infierno de fuego. Básicamente, antes, dice Dios, Jesús, matar tenías que hacerlo físicamente, matar a la persona. Dice, ahora en este no. Ahora en el nuevo reino, cuídate de no lastimar a nadie. Cuida de tus arranques de enojo. O sea,
Ten cuidado, o sea, no te prendas como cerillito. Ten cuidado de esos arranques de lobo. Y también cuida qué. Cuida tu lengua, cuida lo que hablas. Dice, el que le diga, o sea, cuida tus palabras. No solamente, ahora no solamente es encajarle el cuchillo, sino que también con tus palabras puedes dañar a las personas. Esa es la diferencia de un reino y del otro. Otro ejemplo, Mateo 5:27. Jesús dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Ese es el reino de tal. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Básicamente en el reino terrenal el adulterio tenía que ver el contacto físico. Dice Jesús, no. En el nuevo reino, ese reino que vengo yo, dice, ahora simplemente cuida tu mirada, cuida las intenciones de tu corazón. Es lo que básicamente está diciendo. Así que ya vimos, cuida tu lengua, cuida lo que dices, cuida lo que miras en el nuevo reino de Dios. Mateo 5:43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ese es en el reino viejo, en el reino terrenal. Pero yo les digo, dijo Jesús, 44, amen a sus enemigos y bendíganlos y oren por ellos. Algo que inclusive el día de hoy es difícil o imposible para muchos cristianos. Muchas personas que hemos dicho, Jesús es mi rey, mi salvador, y esto y aquello, aún para nosotros es imposible hacer esto. ¿Por qué? Porque aún estamos bajo las viejas costumbres del antiguo reino. Al enemigo hay que odiarlo, hay que golpearlo, hay que ofenderlo, hay que distanciarlo, hay que alejarlo, hay que cerrarle la puerta. Dice Jesús, no. Al enemigo dale la bienvenida, abre las puertas, ora por él. Así que usted ve la diferencia de un reino y del otro y la puede ver claramente. Después de darle los contrastes, que básicamente viene siendo todo el sermón del monte. Oíste que fue dicho, pero yo les digo. Y les va a hablar de otras cosas que Jesús quiere que la gente empiece a hacer en su nuevo reino. Les habla de las ofrendas, de las limosnas, les habla de otros temas, de la oración. Oíste que fue dicho, ¿cómo debemos de orar? Venga tu reino, ¿verdad? Venga tu reino y hágase tu voluntad. Porque el reino de aquí y la voluntad de los hombres nos está acabando a todos. Hágase tu voluntad, Señor, y venga tu reino. Bueno, después de darle varios contrastes, varias diferencias de cómo es un reino y cómo es el reino que él viene a establecer, Jesús les dice, ahora les va a decir a qué es semejante el reino. Ya les dije cómo deben de comportarse. Ahora les voy a decir a qué es semejante. Fíjense cómo va desarrollando el tema del reino. ¿Recuerdan? El reino de Dios es semejante a un grano de mostaza. El reino de Dios es semejante a un rey. El reino de Dios es semejante a esto. Entonces, que para que la gente siguiera entendiendo y captando la idea de lo que era el reino de Dios, era la prioridad de Jesús. Que la gente deseara ese reino, que buscara ese reino y que se apartara del reino actual. Les voy a dar un ejemplo y con eso terminamos para compartir de la Santa Cena, la Cena del Señor. Y es cuando Jesús compara el reino nuevo, lo compara con un rey que invita a las personas a una boda. ¿Okay? Por eso vamos a terminar y por eso vamos a compartir de la Santa del Señor. Escuche lo que dijo Jesús. Mateo 22:2. Dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de bodas a su hijo. Algún día nosotros vamos a ser invitados, ya somos invitados a la boda de Jesús. Quiero que vean la aplicación, simplemente la aplicación. Versículo 3. El rey envió a sus siervos, envió profetas, a llamar a los convidados a las bodas. Llamó a Israel.
vino a Israel a su pueblo, mas estos no quisieron venir, ¿verdad? A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Yo no voy a ir. Ellos eran los invitados primordiales, los invitados especiales, el pueblo de Israel. Versículo 4. Volvió a enviar a otros, a profetas, diciendo: diles a los convidados, he aquí, he preparado mi comida y todo está dispuesto, vengan a las bodas. Fíjese el deseo del Señor, de este rey, de que la gente vinieran con él a compartir ese momento de alegría, de gozo, ¿verdad? Las bodas es algo especial. Dice: invítanos, quiero que vengan porque está todo preparado, la mesa está lista. Versículo 5. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a la labranza y otros a sus negocios. 6. Y otros, tomando a los siervos, o sea, a los profetas, a los que envió, los enfrentaron y los mataron. Yo no sé, ¿verdad? Muchas veces nosotros, Jesús, porque Dios pone la mesa para nosotros, para compartir la copita de jugo, una galletita. Y me da lástima a veces que las personas dicen: no, yo no quiero, yo no voy a participar en esta ocasión. O sea, traen las cosas de afuera y las ponen como impedimento para disfrutar de la cena del Señor. Es que me enojé en el trabajo y le grité al jefe. ¿Y qué tiene que ver esto con la cena que el Señor te está invitando? Yo te aseguro que si alguien te invita a una fiesta, a una boda, y tú te peleaste con tu hermano, con alguien, yo te aseguro que vas a la boda. Voy para despejarme de todo eso, para que mi cabeza se limpie. Pretextos, ¿verdad? Porque vas a la fuente y vas allá. Ora por el Señor, Él te está invitando. Dice: ¿por qué le ponemos pretextos? ¿Por qué le decimos: Señor, no puedo? A veces no quiero participar, cuando Él tiene todo preparado para nosotros. Así que lo que usted haga afuera, ¿verdad? Lo que no sea un impedimento, ¿verdad? Pida perdón, arrepiéntase y dice: Señor, sé que esta es, me dice aquello, pero yo quiero disfrutar de esa cena que tú has preparado para mí. Así que esta gente no quiso. Versículo 7. Al oírlo, el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó aquellos homicidas y quemó la ciudad, ¿verdad? Así van quemó Jerusalén, el ejército de Babilonia que destruyó Jerusalén. 8. Entonces dijo a sus siervos: pues las bodas están listas. Ya está rentado el salón, las mesas están servidas, ya es mucha comida para que se eche a perder, ya está todo listo, ¿verdad? Ya están los adornos, ya está todo arreglado. Dice así que las bodas a la verdad están listas, mas los que fueron convidados no eran dignos, ¿verdad? De nuevo refiriéndose al pueblo de Israel, no fueron dignos ellos. Versículo 9. Y aquí es donde entramos nosotros. Y pues a la salida de los caminos y llama a las bodas. ¿A cuánto te años? A quien te encuentres en la calle, invítalo a la boda. Ve a la ciudad de Renas, a Jaidon, a Yucaipas, a Bernardino, a Montana. Ve allá a los lugares lejanos, y a la persona que te encuentres y diles que se vengan a la boda. Pobres, ricos, flacos, gorditos, no importa, morenos, blancos, amarillos, tráetelos a la boda. Diles que se vengan. Dales la invitación. Básicamente lo que está diciendo aquí. Versículo 10. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos, buenos. La idea era invitar a todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que envió a su Hijo. O sea, Jesús no vino nomás por los buenos. Si hubiera venido nomás por los buenos, nadie estaría aquí. Jesús vino por todo el mundo. Dice: tráete los buenos y allá los malos y buenos. ¿Ok? El Evangelio se compartió con todas las personas sin hacer acepción de personas. Todos recibieron la invitación. Y las bodas fueron llenas de, ¿qué signo?
y las bodas fueron llenas de convidados. O sea, básicamente, cuando dice el versículo 10, y las bodas fueron llenas de convidados, fueron que eran convidados buenos y malos, estaba la paja y el trigo juntos en la boda. Versículo 11. Y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Pero, pues a mí me dijeron que fuera. Y yo así me vine. No estaba vestido de boda. ¿Qué pasó? Bueno, esta persona, si lo pusimos al contexto de hoy, viene a la iglesia, pero no era un cristiano, era un cristino. No tenía ninguna obra digna de arrepentimiento, aplicándolo al contexto de hoy. No había ningún fruto en él. No tenía la imagen de Cristo en él, que es la nueva vestimenta que nosotros tenemos. Nos hemos quitado de todo el garrerío viejo y nos hemos revestido ¿de qué? De Cristo. Pero nosotros hemos sido revestidos de Cristo. Así que esa persona no tenía a Cristo ni en su corazón, ni la imagen, ni nada. Por eso dice Dios, ¿y esto qué está haciendo aquí? Por ejemplo, Gálatas 3:27, no está en la pantalla. Gálatas 3:27 dice: todos los que han sido bautizados en Cristo, como lo hemos sido nosotros, Gálatas 3:27 dice: de Cristo están revestidos. Es la nueva vestidura que nosotros llevamos. Por eso nosotros somos embajadores del Señor, embajadores de Cristo. Por eso nosotros lo representamos. ¿Por qué? Porque la gente lo debe de ver en nosotros. Pero este invitado no se le veía nada. Versículo 12. Y el rey le dijo: oye, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Cómo estás aquí sin haberte arrepentido? O sea, si estás viviendo, eres un hipócrita, haces esto y aquello, y quieres que te llamemos hermano, y quieres que hagamos esto y aquello. Pero el hombre se quedó sordo, se quedó enmudeció, se quedó mudo, no supo ni qué decir. 13. Entonces el rey dijo a los que servían: átenle a los pies y manos y échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 14. ¿Por qué? Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. O sea, todo el mundo fue llamado, todo el mundo fue invitado, pero pocos hemos sido los escogidos. No por lo que nosotros hayamos hecho, pero por la gracia y misericordia de Dios. Dios nos escogió, nos ha escogido para que nosotros participemos de esas bodas. Las bodas del Cordero, que algún día se van a celebrar, donde nosotros seremos los invitados especiales. ¿Por qué? Porque somos ¿quién? La novia de Cristo. Si usted reflexiona, en su vida como cristiano, yo creo que este pasaje nos invita a reflexionar especialmente ¿qué pasará cuando yo esté de la presencia de Dios? Yo recibí el mensaje y hice esto aquello, pero ¿cómo me va a ver? Me va a decir: ¿y a ti? ¿Quién te invitó o qué haces aquí? ¿Por qué me dice Señor, no haces lo que digo? Yo le invito el día de hoy a reflexionar en su vida. Si el día que esté de la presencia de Dios, Dios me va a decir: oye, amigo, ¿verdad? ¿Cómo dicen partner? ¿Cómo dicen compañero? Pariente. No, pariente no. Amigo, ¿qué estás haciendo aquí? Pues te va a decir: bienvenido y la gran experiencia. Grande.